Bienvenidos, estimados asistentes. Mi nombre es Paola Vivas y es un verdadero honor y un placer darles la más cordial bienvenida al Cuarto Congreso Mundial de Mujeres Líderes 2024, un evento organizado por Entre Líderes Business Strategy School y precedido por la doctora Rosalind Cabrales. En esta edición virtual nos complace enormemente presentarles a nuestros grandes conferencistas, quienes han preparado un tema de relevancia singular para todos ustedes. Yo, al igual que muchos de ustedes, quería ser millonario. Pasaba mucho tiempo tratando de pensar en cómo podía hacer para conseguir más dinero. Y no la tenía nada fácil porque soy psicólogo y soy argentino, lo cual es un clásico, ¿no? Un cliché. Hay quienes dicen que los relojes son suizos, que los chocolates son belgas y que los psicólogos son argentinos. Y quienes conozcan un poco la situación de mi país y la situación de la psicología saben que no es muy fácil hacer dinero ni siendo argentino ni siendo psicólogo. Y lo cierto es que hice muchas cosas para tratar de conseguirlo, invertí en ganadería, en construcción, en distintas cosas, hasta puse una distribuidora de seguridad electrónica y me pasaba hasta las 3 de la mañana, después de todo el día en mi consultorio, tratando de entender sobre los dispositivos de las alarmas y las cámaras de seguridad y entrar en ese mundo que no comprendía, pero que necesitaba entender para que mi negocio funcionase. Tenía un familiar mío muy cercano, que es alguien realmente muy, pero muy adinerado, y a quien admiraba y admiro mucho por el éxito que ha tenido. Y veía su estilo de vida y realmente me impresionaba la excentricidad, los lujos y el estilo de vida que él llevaba. Y pensaba, ¿y por qué yo no? Entendía que en el dinero había un camino hacia la felicidad. Y ese era el asunto. No pensaba en el dinero en sí mismo, sino en que entendía que en la medida en la que uno tuviese esa cantidad de dinero, realmente iba a ser mucho más feliz. Pero lo que me ocurrió es que un buen día llegó a mis manos la investigación de Daniel Kahneman, investigación por la cual él recibió el Premio Nobel de Economía. Daniel Kahneman estudió un muestreo de 450.000 personas en los Estados Unidos para poder medir científicamente en qué grado el dinero impacta en nuestra felicidad. Claro que la felicidad, como ustedes se darán cuenta, es un constructo, es un concepto complejo. Y por eso es que Daniel Kahneman lo dividió muy inteligentemente en dos diferentes aspectos. Por un lado, el bienestar emocional y por otro lado, la satisfacción con la propia vida. El bienestar emocional hace referencia a qué tan bien emocionalmente nos hemos sentido en un día. Cuánto estrés experimentamos, cuánta tristeza, cuánta alegría, cómo fueron nuestras emociones. Y la satisfacción con la propia vida, por el otro lado, lo que explica es cuando nosotros pensamos nuestra vida, qué tan satisfechos nos evaluamos en ella. Es una cuestión racional, a diferencia de el bienestar emocional, que es una cuestión emocional. Y estas dos cosas hacen a qué tan felices nosotros somos. Y son distintas, porque fíjense una cosa, alguien puede tener un día laboral sumamente exigente y que haya sido frustrante y haberse sentido muy estresado. Y entonces su bienestar emocional un día puede haber estado bajo. Sin embargo, la satisfacción con su propia vida puede ser muy alta. Y esta persona, cuando se le pregunte
qué tan satisfecha está con su vida, pueda pensar que realmente se siente muy satisfecha. Por eso es que la felicidad es necesaria, como hizo Daniel Kahneman, separarla en estos dos aspectos. Y lo que hizo esta investigación, que cambió mi forma de pensar, es que mezcló estos dos aspectos, estas dos variables del bienestar emocional y la satisfacción con la propia vida, con los ingresos que una persona en los Estados Unidos recibía anualmente. ¿Y cuáles fueron los resultados que encontró? La investigación encontró que en la medida en la que los ingresos iban aumentando, así también, de una manera proporcional, iba aumentando los dos constructos que hacen a la felicidad, tanto el bienestar emocional como la satisfacción con la propia vida, en una proporción de 1 a 1. Cuanto más iba ganando una persona desde que salía de la pobreza, más bienestar emocional iba experimentando. Y cuanto más iba saliendo la persona de la pobreza y ganando más dinero, más la satisfacción con la propia vida iba creciendo. Esto lo que hizo es que en un principio impactó claramente a los investigadores porque terminó con aquel dilema, esa discusión eterna al respecto de en qué medida el dinero sí impacta en nuestra felicidad. Bueno, esto demuestra que sí, definitivamente impacta en nuestra felicidad. Pero atención, porque lo que ocurrió con la investigación es que ese aumento de la felicidad que iba creciendo a medida que el dinero iba aumentando, encontró un límite. Encontró un límite que marcó una sorpresa porque pasado ese límite, las personas no aumentaban más su felicidad, ni por el bienestar emocional, ni por la satisfacción con la propia vida. ¿Cómo fue esto específicamente? Después de $60.000 anuales, una persona en los Estados Unidos, en el año 2010, cuando esto se estudió, no experimentaba mayor bienestar emocional. Y después de los $120.000 al año, no experimentaba más satisfacción con la propia vida. Es decir, que definitivamente una persona que fuese multimillonaria no tenía mayor bienestar emocional ni tenía mayor satisfacción con la propia vida que una persona que ganase por encima de los $60.000 en el caso del bienestar emocional y por encima de los $120.000 en el caso de la satisfacción con la propia vida. Recuerdo perfectamente cuando estaba leyendo este artículo, era un sábado a la tarde, estaba en el living de mi casa, y recuerdo el impacto que tuvo porque miré en un momento a la ventana y dije, pero yo ya estoy ahí, yo ya estoy en ese lugar, ya pasé ese umbral. Entonces, es que el dinero ya no puede darme más nada. ¿Será que el dinero ya me dio todo lo que tenía para darme? Y esa comprensión, lo que terminó generando, es un cambio en mi relación con el dinero. Claro que seguí trabajando y seguí haciendo cosas para ganarlo, pero ya sin esta ansiedad con la que antes lo hacía, ansiedad que estaba generada porque esperaba que el dinero me haga cada vez más y más feliz. Claro que me puse a estudiar por qué es que pasaba esto. E investigando, eh, entendí por qué nosotros no tenemos una satisfacción con el dinero que sea infinita. Y hay un mecanismo que explica esto, que se llama adaptación hedónica o habituación hedónica. Y lo que explica, y les habrá pasado alguna vez a ustedes, es que cuando nosotros económicamente hacemos un upgrade, porque nos compramos un nuevo auto,
o porque mejoramos algo de nuestra casa, o porque cambiamos de casa, tenemos momentáneamente un aumento de nuestra satisfacción emocional en relación a ese logro que obtenemos. Pero lo que nos ocurre al cabo de un tiempo, que no es mucho, es que nos adaptamos a esa nueva situación. Y que eso que en un momento era nuestra novedad, porque ahora estamos manejando nuestro nuevo auto, al cabo de unas semanas o al cabo de unos pocos meses, se vuelve nuestra nueva normalidad. Y entonces me daba cuenta y reflexionaba que yo me había comprado un auto 0 kilómetros que me parecía hermoso, y las primeras semanas iba a mi trabajo con mi auto 0 kilómetros y lo manejaba y realmente lo iba disfrutando, iba descubriendo las cosas que tenía y estaba muy, muy, muy contento. Pero pasaron 4, pasaron 5 semanas y empecé a ir al trabajo con el mismo estado emocional que iba antes. Y me subí a ese auto y simplemente me subí, no a mi nuevo auto, me subí a mi auto. Y así me fue pasando con distintas cosas que iba adquiriendo económicamente, como aquel día cuando cambié la alacena. Y todas las mañanas cuando desayunaba miraba la alacena y decía, wow, qué linda la alacena que tengo. Pero al cabo de un tiempo me acostumbré y dejé de mirar esa alacena. Eso se volvió mi nueva normalidad. Y así les habrá pasado a ustedes y así le pasa a las personas, que a medida que aumentan sus niveles económicos, se adaptan a eso. Y no solo eso, sino que nuestras expectativas lo que hacen es crecer en la medida en la que nosotros vamos aumentando el dinero que nosotros recibimos. Es decir, que cuanto nosotros más tenemos, más esperamos tener. Y siempre encontramos una determinada brecha entre lo que tenemos y lo que esperamos. No importa a dónde nosotros estemos, ¿sí? Al mismo tiempo, hay una clara demostración de que el dinero impacta en nuestra felicidad, no de una manera absoluta, sino de una manera nominal. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces a nosotros el dinero nos impacta no únicamente por cuánto tenemos, sino por cuánto tenemos en comparación de las otras personas con las que nosotros nos comparamos. Y hubo un estudio maravilloso al respecto de esto, experimental, donde ponían a unos sujetos en una situación de una organización y eh, lo que hacían era darles un aumento de su salario del 10%. Y medían qué tan satisfechos se sentían con su propia vida y qué bienestar emocional experimentaban, y encontraban que claramente tenían un impacto entre antes de que le den el 10% y después de que lo hayan obtenido. ¿Y estaban cómo? Estaban más felices, por supuesto. ¿Por qué? Porque tenían un 10% más de dinero a partir de ahora. ¿Pero en qué consistía el experimento? Tenía una sorpresa. Lo que hacía es que estos sujetos se encuentren azarosamente con algunos compañeros de su trabajo que les decían que ellos habían obtenido un 20% de aumento de su salario. ¡Wow! ¿Qué le pasaba a estas personas? Así como antes estaban contentas porque habían tenido un 10% de aumento, ahora que se habían enterado que sus compañeros habían tenido un 20% de aumento, lo que su mente experimentaba es que ellos tenían un 10% menos que sus compañeros. Y entonces, en vez de sentirse dichosos porque tenían 10% más, que eso era algo real, se sentían mal y frustrados porque tenían 10% menos que sus compañeros. Y esto demostró cómo el dinero nos impacta de una manera nominal mucho más que de una manera real. Es decir, que una persona que tenga una situación de mucho dinero, pero viva alrededor de gente que es multimillonaria y tenga muchísimo más dinero,
se va a sentir un pobre dentro del grupo social al que pertenece. Si un jeque árabe ve que todos sus primos jeques y sus amigos jeques tienen un auto bañado en oro y él no lo tiene, se va a sentir el pobre de los jeques, más allá de que sea una persona multimillonaria. Entonces, esta es una de las trampas que nuestra mente tiene para que el dinero, a pesar de que desde 1950, donde se empezó a medir fuertemente esto, la economía no para de crecer en el mundo, pero las personas no parece que estemos siendo más felices. Entonces, definitivamente, que el dinero sí impacta en nuestra felicidad, ¿en qué manera? Bueno, porque claramente cuando las personas somos pobres, cuando las personas no tenemos para comprar medicamentos, para la educación de nuestros hijos, cuando no tenemos una casa confortable, etc., eso es una fuente de infelicidad y sufrimiento que es determinadamente clara. Incluso hay investigaciones que demuestran que un divorcio, cuando es experimentado por personas que son pobres, genera más sufrimiento aún que cuando el divorcio es experimentado por personas que están económicamente en una buena situación. Es decir, que todo lo que es doloroso cuando las personas son pobres les duele inclusive más. Pero esto no quiere decir que cuanto más dinero, más felices vamos a ser. Lo que quiere decir es que la falta de dinero genera infelicidad, que no es lo mismo. Entonces, esto nos tiene que llevar a reflexionar. Porque la felicidad es un concepto complejo y es un concepto muy abarcativo, es decir, que depende de muchas cosas. Y nosotros estamos excesivamente concentrados en el dinero para obtener la felicidad. Y es un error, porque la investigación demostró que otros aspectos, como por ejemplo la calidad de nuestras relaciones interpersonales, nuestra salud mental y nuestra salud física, tiene un impacto más importante en nuestra felicidad que el dinero. Al mismo tiempo, la investigación demostró que hay otros aspectos de nuestra vida que impactan en nuestra felicidad y son importantes, como son nuestra satisfacción con nuestro propio trabajo, que hagamos algo que nos resulte significativo, lo que hagamos con nuestro tiempo ocioso, si hacemos actividades que nos hacen bien. Y al mismo tiempo, hay dos aspectos de nuestra personalidad que son claves, que es el optimismo y la resiliencia. Las personas más felices son más optimistas y son más resilientes. Entonces, ¿tiene sentido que nos ocupemos del dinero? Sí, pero tiene sentido que nos ocupemos hasta que nosotros lleguemos a esa franja, a esa línea que les expliqué. Por encima de $60.000 al año en Estados Unidos no vas a encontrar más bienestar. Por encima de $120.000 no vas a encontrar más satisfacción con la propia vida. Ajustenlo por inflación si quieren y les va a dar un poco más. Entonces, ¿de qué nos vamos a ocupar? De todas esas otras cosas que tienen un impacto claro en nuestra felicidad. Que el dinero no sea un problema, pero no más que eso. Una vez, Jim Carrey dijo algo que a mí me impactó profundamente. Él dijo que les deseaba a todas las personas del mundo que tuviesen muchísima fama y que fuesen millonarias para que puedan experimentar y darse cuenta que ahí no estaba la respuesta que ellos estaban esperando. Muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado de la inspiradora participación de estos grandes conferencistas. Les animamos a que exploren la información detallada sobre sus logros y trayectorias,
así como la manera de contactarlos que encontrarán en la descripción de este panel. Además, les extendemos una cordial invitación a suscribirse a nuestro canal para que continúen disfrutando de la programación que cariñosamente hemos preparado para ustedes en el marco del Cuarto Congreso Mundial de Mujeres Líderes. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por ser parte de esta maravillosa experiencia y por contribuir a hacer de este evento un espacio de inspiración y empoderamiento para mujeres líderes de todo el mundo. Gracias por su compromiso y participación en el Cuarto Congreso Mundial de Mujeres Líderes 2024.